Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, aportando a las relaciones laborales de la organización moderna. Visítenos en grupoimpulso.cl. Contactos al 2269-64785. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de cosas que hacemos diariamente y que dependen de la luz? ¿Sabías que la luz no solamente sirve para iluminar, sino que actualmente se usa incluso para transmitir información a alta velocidad? Para difundir la importancia de la luz en nuestras vidas, la Organización de Naciones Unidas proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. El Centro de Óptica y Fotónica CEFOP de la Universidad de Concepción es el único centro en Chile especializado en estos temas, donde físicos e ingenieros realizan experimentos e investigaciones sobre la luz, además de desarrollar nuevas tecnologías aplicables en diversas actividades industriales. Más información en www.cefop.cl. Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Muy buenas noches, bienvenidos a Citoyens, este encuentro de los ciudadanos y las ciudadanas con el mundo de la ciudad. En esta fecha especial, viernes 1 de mayo, un viernes bastante relevante para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Y vamos a dar la bienvenida, como todos los viernes, a nuestro equipo de trabajo, a la periodista Verónica Araya, al periodista don Marco Álvarez. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Y en la producción al aire, por supuesto, Mónica González, como todos los viernes, y don Iván Moya en las imágenes que después nosotros multiplicamos ahí en el canal YouTube. ¿Qué le hace sentido a usted la fecha del 1 de mayo, don Marco? A ver, varias cosas juntas. La primera es que es fantástico un día del trabajo en que no se trabaje. Creo que es bueno. Dos, pensar en la inspiración que tuvieron cuando salieron a protestar los trabajadores norteamericanos. Eso que querían 8, 8 y 8. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Qué terrible en todo caso que se separe la vida en eso. Uno piensa, bueno, ¿se vive para trabajar o se trabaja para vivir? ¿Dónde está el punto? Lamentablemente vivimos para trabajar, tal como estamos ahora y estamos medio locos. Hace unos años, yo lo comento siempre, vino gente del National Geographic a hacer unas grabaciones en Chile, hace muchos años. Les llamó mucho la atención que los santiaguinos especialmente camináramos tan rápido en las calles, tan rápido. Entonces ellos lo atribuyeron a que seguramente era por el frío que hace acá, porque vinieron en invierno. Pero el tema es que no, todos caminamos rápidos y apurados, porque no sabemos para dónde vamos, pero queremos llegar rápido. Y queremos alejarnos lo más pronto posible de ese lugar que nos apesta, que es el trabajo. Creo que el trabajador, fundamentalmente el trabajador chileno de la ciudad, está muy alienado con eso, con lo del trabajo. Y creo que lamentablemente quienes están a cargo de representarlo frente a los patrones, sin calificar a los patrones, porque no es el día de ellos, lo hacen mal, porque se olvidan del trabajador y se acuerdan solamente de sus bolsillos. Este recado va para todos los sindicalistas y todos los representantes de sindicatos, porque la mayoría se olvida de los trabajadores. Ya. Ahora, un mundo sindical que ha cambiado bastante. Al año 73, alrededor del 78% de los trabajadores estaba sindicalizado. Hoy día no supera el 19%. 15 claramente. 15%. Y de ese debe ser el 10% de trabajadores de Codelco. ¿No es cierto? Sí. O sea, hoy día los sindicatos no están relacionados ni con partidos políticos ni con clases sociales. Son dinámicos, son flexibles, son tecnológicos, son pragmáticos. ¿Y qué significado para usted tiene A ver, yo estuve reflexionando todos estos días y justamente en el lugar donde también trabajo,
aunque en todo caso el trabajo, algunos le llaman pega, es porque te pegan. O sea, no vaya a trabajar muchas veces como que te pegan por ir la otra mejilla para que te peguen, el sacrificio que hace hoy día el trabajador. He reflexionado porque justamente estoy en un lugar donde los despidos están siendo continuos y hay una tensión, un miedo. Los trabajadores están asustados, los trabajadores se sienten perseguidos. Hoy día los derechos de los trabajadores están siendo cada vez mermados. Nos están coartando la libertad de expresión en muchos trabajos. El tema sindical, los que queremos hablar sobre una posibilidad de formar algún sindical, nos llaman y nos dicen, sigue hablando de eso y se terminará tu trabajo, terminaremos tu contrato. Y yo creo que hay muchos auditores que pueden sentirse representados con lo que estoy diciendo. Hoy día creo que se ha instaurado y seguimos instaurando el concepto del miedo desde el punto de vista de los trabajadores. Y eso creo que no se va a terminar hasta que las políticas que están haciendo este gobierno o cualquier otro gobierno que venga sean realmente desde la perspectiva de los trabajadores, no desde la perspectiva del empleador. Hay que decir que usted es una profe taxi. Soy una profe taxi y en el lugar donde estoy, justamente por eso lo digo, la mayoría de los colegas, no necesariamente docentes ni profesores, pero los funcionarios están siendo en este minuto perseguidos. Y están siendo despedidos. Así que un mensaje para mis queridos colegas. Bueno, en este 1 de mayo, entonces, este viernes 1 de mayo, un saludo a las trabajadoras y trabajadores de todo el país. Vamos a ir de inmediato a nuestra Plaza de Abasto porque tenemos una importante sorpresa que brindarle a todos ustedes. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, en esta Plaza de Abasto tenemos un invitado internacional, hay que decirlo. Y en la segunda parte también tenemos un invitado internacional, pero vamos a dejar la sorpresa más rato. Él es don Rafael Echeverría, socio fundador de Neufeld Consulting, es una empresa que opera en varios países, Estados Unidos, España, Argentina, México, Brasil, Venezuela, Colombia y nuestro país. Sociólogo de la Universidad Católica de Chile, doctor en filosofía de la Universidad de Londres y doctor honoris causa de la Universidad Siglo XXI de Argentina. Ha publicado, entre otros, Ontología del lenguaje, con un texto, yo diría, que con el cual nos hemos enamorado y hemos trabajado, hemos vivido y hemos disfrutado mucho. Pero además he tenido el honor y el placer de leer sus dos textos, El Observador 1 y 2. El Búho de Minerva, debo reconocerlo que todavía no lo logro leer, pero vamos después, yo creo, de esta entrevista vamos a volcarnos claramente. Hoy día vamos a hablar de lenguaje, de aprendizajes, de pedagogías conversacionales, todo aquello que le hace tanta falta a este mundo. Volver, ¿no es cierto?, a pesar de que nuestro invitado dice que él es un posmoderno y mira desde la posmetafísica, ¿no es cierto? Ya no una mirada al hombre desde adentro, sino desde afuera. Vamos a conocerlo un poco más. No, y sobre todo la cita tan importante de él, que dice, lo voy a citar, profesor. El ser humano es un ser intrínsecamente lingüístico. Y yo, con solo leer eso, yo ya quedé, porque yo le decía al profesor que yo estoy formada desde la mirada de Maturana. Entonces, claramente, cuando empecé a leer sus textos y me vuelvo a reencontrar desde el punto de vista del estudio, me llama mucho la atención la tesis que él plantea, esta unión de la oratoria, del lenguaje y claramente la acción. Claro. Creo que esa triada que usted forma, la encuentro pero espectacular. Me gustaría que se la pudiera explicar a nuestro auditorio. Bueno, bienvenido, Rafael, y muchas gracias por esta invitación que aceptó. Gracias, Jaime, Verónica, Marcos. Es un gusto estar acá. Estoy a disposición de ustedes para aclarar cualquier cosa que les parezca dentro de lo que yo hago que pueda ser interesante abrir una conversación. El primer clic, doctor Echeverría, tiene que ver... La pregunta es, ¿qué camino o qué recorrido hay entre la ontología del lenguaje y osar? A ver, osar es una pieza fundamental de este discurso que yo llamo ontología del lenguaje. Ontología del lenguaje es fundamentalmente un esfuerzo por avanzar hacia una nueva interpretación del fenómeno humano. Y esa interpretación del fenómeno humano coloca algunos elementos en el centro.
establece que los resultados debieran ser nuestra principal pauta ética para definir cómo nos comportamos, cómo existimos, vivir en función de los resultados que producimos. Eso implica mirar las acciones que lo generan. Y si examinamos la importancia de la acción en función de nuestras condiciones de existencia, nos damos cuenta que hay dos condicionantes de la acción humana que no son claramente perceptibles. No llegamos a ellos en forma espontánea, que son el observador y el sistema. El observador, que es la forma como hacemos sentido de lo que está pasando. Tan simple como eso. Yeah. El sistema, que tiene que ver con el contexto social en el que nos desenvolvemos. Entonces tenemos observador, sistema, acción y resultados. Esos son los elementos claves del modelo SAR, que es justamente una forma de entender la relación que hay entre esos elementos, a partir de lo cual se van a definir modalidades de aprendizaje. Hay muchas cosas que están en juego. Correcto. Allí. Y por sobre todo, a partir de ese modelo, surge un papel muy importante de lo que llamamos nosotros aprendizaje transformacional. Este acercamiento al fenómeno humano es un intento de dejar a un lado la concepción tradicional del ser humano, que tiene 25 siglos, que en definitiva se sustenta en la noción de Parménides de un ser inmutable, de una esencia invariable, con modulaciones en el comportamiento, pero que siempre está. Entonces, es muy importante desde la perspectiva nuestra entender que el ser que somos se está construyendo permanentemente. O sea, si el lenguaje construye realidad, quiere decir que no existe una sola realidad. Sí existe una, pero nadie tiene acceso a ella. Existe, pero ningún acercamiento a ella da plenamente con ella. ¿Son solo interpretaciones? Son solo interpretaciones de algo que sin duda está. Pero esa realidad es del individuo. Él puede, desde el individuo. De cada individuo, cada cultura, cada sociedad tiene un acercamiento, una realidad a la que no accede, a la que da cuenta a partir de múltiples interpretaciones, que pueden estar más lejos o más cerca de ella, pero nunca dan el blanco, nunca se acerca a ella. La realidad, en definitiva, es un concepto profundamente misterioso desde esta perspectiva. Nosotros no sabemos, los seres humanos, cómo las cosas son. Sabemos solo cómo las interpretamos. Y es a partir de la acción que vamos afinando, acercándonos, alejándonos de ciertas interpretaciones para acercarnos a otras, pero nunca llegamos a tocar la realidad tal cual ella es. Ese ser, que yo digo no es posible negarlo, no accedemos nunca a él. Doctor Echeverría, y si esta transformación es un eje tan importante para usted, usted cita dos elementos que son clave. ¿Se producirían en la calle y en la vida? ¿O son provocados por la calle y por la vida? A ver, el tema de la calle para mí es central. La interpretación que nosotros sustentamos es una interpretación que se opone a lo que llamamos el programa metafísico, que tiene una importancia muy central y que se sustenta en esta categoría del ser inmutable. Pero cuando surge el programa, los metafísicos, los primeros de ellos, hicieron algo que no es trivial. Enclaustraron la filosofía. Ya. La Academia de Platón tenía en la puerta un aviso que decía: aquí solo pueden entrar los que sepan geometría. Y en esa época los que sabían geometría eran muy pocos. Y la filosofía quedó recluida, se convirtió en una secta, una especie de club extraño para gente que hablaba un cierto lenguaje que pocos entendían, y fue sustraída de la calle. Yo creo que hoy día es fundamental devolverla a la calle, traerla a la vida. Yo no soy un deportista, pero vibro con los deportes. Yo no soy un músico y la música me trastorna. Y yo quisiera que la filosofía fuese algo que produjera esa misma atracción, que sintiera que es algo importante para cualquier ser humano porque están hablando de nosotros mismos
y sin embargo queda como algo ajeno. Parte importante del esfuerzo nuestro es llevarla a la calle, llevarla a la vida, incorporarla al carnaval. Profesor, entendiendo que el entendimiento del ser humano parte desde una postura honesta, partiendo de ahí, casi desde una mirada de un deber ser. ¿Cómo se cruza toda esta teoría suya con lo que lamentablemente se ha enseñoreado mucho en el último tiempo en nuestra sociedad, que es la moral de la conveniencia? Bueno, este es un tema central en los planteamientos que hacemos. La moral de la conveniencia surge a partir de un profundo desarraigo en el que se encuentra el ser humano hoy en día. El elemento que da lugar a lo que nosotros hacemos es el reconocimiento de una profunda crisis de sentido que enfrentamos en la humanidad, que yo creo que es una de las crisis más serias que hemos encarado nunca. El ser humano es un ser que para poder mantenerse vivo no solamente tiene, como Maturana decía, que reproducir la organización del sistema vivo que lo constituye. El ser humano, porque lo anterior lo tiene que hacer todo ser vivo, tiene que reconstituir un juicio. Mi vida hace sentido, además de lo biológico. Cuando yo no reconstituyo ese juicio, el sentido de la vida se me escurre y enfrento la posibilidad del suicidio. Somos la única especie, como nos lo indica Camus, que enfrentamos la posibilidad del suicidio cuando perdemos sentido. Volviendo a lo que tú dices, Marco, a lo que tú hablas, esa lógica de la conveniencia, del interés privado, es una forma un poco obsesiva de buscar un sentido que en definitiva nunca logra reproducirlo por entero. La respuesta nuestra se orienta justamente hacia un esfuerzo por instituir una nueva base para una ética de la convivencia muy distinta de la que hemos estado ya durante siglos. No es una cosa de los últimos años. Y el concepto también de escucharse, que eso usted también lo menciona, que hoy día nosotros muchas veces el problema del ser humano que no se sabe escuchar. Claro. Ahí, eso lo podemos ver a diario, lo vemos en la vida, lo vemos en el mundo laboral, nosotros no nos escuchamos. Y eso genera conflicto en el ser humano, tanto conflicto interno como conflicto externo. ¿Cómo usted lo podría explicar? A ver, yo creo que pocas cosas se entienden menos y son tan importantes como el fenómeno de la escucha. Venimos de una tradición donde cuando se enseña escucha normalmente se acude a un modelito de un emisor, de un receptor, de un mensaje, de un canal. Exactamente. La codificación, las interferencias. ¿Saben de dónde viene eso? De una propuesta que hace en la década de los 40 un ingeniero de comunicaciones en los laboratorios Bell, Claude Shannon. Eso es muy importante para las máquinas, para el teléfono, para la radio, para todo eso. Es fundamental. Pero no tiene nada que ver con el fenómeno de la escucha humana. Pero nada que ver. Tampoco lo que plantea David Berlo, cuando habla desde la codificación y la decodificación, y ahí se genera una retroalimentación. Tampoco, porque eso es la forma como le damos sentido al lenguaje a un nivel todavía muy superficial. La escucha, lo que es fundamental es entender, es captar biológicamente un sonido, poderlo traducir en palabras y en frases, y ahí seguimos con lo que tú estabas planteando a un mismo sentido, pero por sobre todo, darle un sentido. Darle un sentido. Y en eso es fundamental entender que nunca escuchamos al otro lo que el otro quisiera que realmente escuchemos. Porque escuchamos desde una experiencia, desde una historia distinta. Siempre hay una brecha entre lo que el otro quiere expresar y el sentido que yo le confiero a lo que dice. Ahora, yo creo que lo más importante en la escucha, yo creo que esa es un área donde nosotros hemos hecho una contribución sustantiva en el tema de la escucha, es entender que la escucha efectiva, la que se acerca más a lo que el otro eventualmente quisiera plantear, descansa, si me permiten, en dos acciones.
La primera, una apertura a comprender un otro distinto. Eso es fundamental. Yo no tengo mucha dificultad para entender a uno que piensa muy parecido de mí. Pero eso no tiene ninguna gracia, porque sus voces son como ecos de mis propias voces. Claro. El punto, y es ahí donde entra el problema, es el escuchar al que piensa muy distinto de mí. Porque no tenemos tolerancia. Pero ese es exactamente el punto. Y por eso que para esa primera apertura, y son dos, es fundamental instituir el respeto. El respeto que es la aceptación del otro como un ser diferente, legítimo en su diferencia y autónomo, que quiere decir que va a querer actuar de acuerdo a lo que él o ella piensa. Claro. Y el problema es que eso no lo podemos instituir con recomendarlo. Para poder instituir el respeto, tenemos que soltar un presupuesto que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que es un presupuesto metafísico fundamental, que la forma como yo veo las cosas coincide con cómo las cosas son. Si yo pienso que la forma como yo veo las cosas corresponde con cómo ellas son, cualquiera que diga algo distinto, lo voy a invalidar. Entonces tengo que poner en cuestión esa premisa. Me genera un prejuicio. Claro, pero lo que es más lindo es que el segundo elemento clave, y creo que el más importante de la escucha, tiene que ver con otra acción. Nosotros postulamos que cuando nosotros hablamos, actuamos, y que ese hablar, por tanto, por ser una acción, tiene poder de transformación, ¿verdad? Eso es una premisa central en el planteamiento nuestro. Desde esta perspectiva, la escucha, al final de cuentas, se corona cuando yo permito que la palabra del otro me transforme, me haga ver lo que antes no veía y me lleve a actuar de una forma que antes no podía. Esa es la escucha. Y llegar allí no es un camino fácil, pero al menos podemos delinearlo. Se me ocurre al escucharlo, y al escucharlo, de verdad, que un camino fácil, un camino diáfano, un camino posible de hacer y que nosotros todos lo hemos hecho en algún momento sin darnos cuenta desde esta perspectiva, es la poesía. Por supuesto. Por supuesto. Y la poesía, claro, es una forma de hablar que nos remueve, que nos conmueve, que nos abre mundos, que nos lleva a mundos distintos. La poesía vive en la escucha de su lector. Es allí donde se realiza, es allí donde se concreta, en lo que es capaz de evocar y los mundos que puede traer. Y cuidado, porque la poesía a la vez juega mucho con la ambigüedad y se dan todas las artes. Yo me acuerdo, y hablo muchas veces de ello, un amigo mío, escultor chileno, Sergio Castillo, le preguntaron una vez, oye, esas esculturas de fierro que tú tienes construidas en esta parte, ¿qué significan? Y él dijo, mira, yo no te puedo decir qué significan. Si yo te pudiera decir, sería un novelista, un ensayista. Yo soy un escultor. Dime tú qué a ti te significa. Yo provoco algo, es una provocación que busca al otro lado una evocación, busca la posibilidad de que yo pueda construir, lector, espectador, algo que no está siempre presente en quien la genera. Ahora, yo quiero llevarlo, profesor Echeverría, a un tema que desde la neurociencia hoy día se está recapitulando, que tiene que ver con los aprendizajes significativos de los niños. Se dice, las nuevas generaciones de expertos, que nosotros nos formamos en 7 años aproximadamente para el resto de nuestras vidas. O sea, lo que logramos aprender o significar en esos 7 primeros años es clave. Entonces, y usted le da mucha importancia al contexto, al hábitat, es decir, construimos seres desde lenguaje y contexto, y por tanto ese lenguaje y ese contexto serían cruciales, transformacionales para la formación de niños y jóvenes de un país. Evidente. Y tú mencionas a la neurobiología, Jaime, y yo creo que el concepto clave de la neurobiología es la plasticidad sináptica, neuronal, que es fundamentalmente cómo el cerebro es transformado a partir de experiencias. Esas experiencias en los primeros 7 años son determinantes. La constitución de conexiones neuronales en esos años son fundamentales. Nosotros
llegamos al mundo con conexiones todavía no logradas, no realizadas, que se ejecutan, y te digo, y no paran nunca de hacerse. Hasta el final se siguen haciendo. Pero en ese periodo, lo que allí acontece desde el punto de vista de las sinapsis que el cerebro tiene son dimensiones determinantes en el aprendizaje. Yo creo que pocos conceptos son tan relevantes para entender la educación, que el concepto que la neurobiología ha ido colocando en un primer lugar los últimos 30 años, que es la plasticidad neuronal de los seres humanos. Y lo quiero llevar de inmediato, pero nos quedan muy pocos minutos, lo quiero llevar a esta pedagogía conversacional que usted inicia en junio. Exactamente. Y que pretende justamente cambiar la educación ya no desde los educandos, sino desde los maestros. Exactamente. Y eso es clave. Nosotros en junio estamos iniciando un magíster en pedagogía conversacional con la Universidad Mayor, y donde hay 3 elementos que son claves. Primero, formar en los estudiantes competencias conversacionales. Quizás es el concepto más importante de todo lo que yo hago. El concepto de competencias conversacionales, que son las competencias que más afectan las condiciones de existencia, la calidad de las relaciones, las posibilidades de transformación. Y hoy día, más allá que revisar las materias que estamos acostumbrados a enseñar, tenemos que comenzar a enseñar competencias conversacionales. ¿Como cuáles? Como la escucha. Y hay muchas más. Entonces, es fundamental que el alumno, siendo un ser conversacional, por ser un ser humano, adquiera estas competencias para desenvolverse en la vida mejor. Correcto. Pero lo que es igualmente importante es entender que la pedagogía es una práctica conversacional, que el maestro es un agente conversacional y que producirá más o menos aprendizaje en función de sus propias competencias conversacionales. Perfecto. Yo creo que hoy día estamos en un debate que es fascinante en Chile sobre aprendizaje, sobre educación. Yo creo que estamos entendiendo poco lo que es el meollo del aprendizaje, y que el concepto de competencia conversacional que se requiere para formar al alumno, que es importante adiestrar a los maestros en ellos, es una viga central para avanzar hacia un nuevo concepto de enseñanza-aprendizaje. Pero eso también va para los trabajadores o para quienes dirigen grupos de personas, porque claramente muchas veces en las mesas de diálogo se necesita justamente gente que pueda provocar en esta conversación. Todos somos seres conversacionales y las competencias conversacionales nos atañen a todos. Sí, profesor, tenemos un regalo para usted que se llama un libro Retratos de Gerardo Vidal Guzmán, El tiempo de las reformas y los descubrimientos de 1400 y 1600, editorial